Ser tomado como rehén era un tema tabú entre los marineros. Cualquier cosa, incluso naufragar, era preferible. Esas son las palabras de un capitán que conocía mejor que nadie los peligros del mar abierto, cuya historia compartiremos hoy. Pero en su historia, y en las otras que descubriremos hoy, los marineros no eran quienes debían temer por sus vidas. En estas historias, los piratas somalíes eran la presa, no los depredadores. Esto es lo que sucede cuando te metes con el barco equivocado, uno que pertenece a, o está protegido por nada menos que la Marina de los Estados Unidos. Alerta de spoiler. La lección es rápida, brutal e inolvidable. Para algunos, fue su última lección. Es el 8 de abril, 2009. El Maersk, Alabama, es un imponente barco contenedor de 508 pies de largo que atraviesa las aguas de la cuenca somalí. Se dirige a Mombasa, Kenia, con paradas en Djibouti. Pero este no es cualquier barco de carga. Es una línea de vida crítica que transporta más de 400 contenedores con alrededor de 8.000 toneladas métricas de ayuda alimentaria de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, incluyendo más de 5 toneladas destinadas al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. La misión del barco es noble, entregando suministros a los refugiados hambrientos en toda África Oriental. Pero mientras el barco navega por las peligrosas aguas de la costa somalí, también está cruzando a un territorio infestado de piratas, una región donde los barcos son objetivos principales para secuestros, rescates y extorsiones violentas. El capitán Richard Phillips está al mando. Con 30 años de experiencia navegando por aguas peligrosas, el capitán Phillips no es ajeno a la constante amenaza de la piratería. Pero él no es de los que entran en pánico. Al abordar el Maersk Alabama en Salalah, Omán, notó algo preocupante de inmediato. Seguridad laxa. Puertas abiertas, jaulas de piratas sin cerrar, contrastando con la vigilancia esencial al navegar cerca de Somalia. El capitán Phillips advirtió a su tripulación que estuvieran alerta, ya que se habían entrenado para esto. Simulacros antipiratería, entrenamiento con armas cortas y cursos básicos de seguridad. El paquete completo. A pesar de todas las preparaciones, la tripulación del Maersk Alabama no podría haber predicho la tormenta que se avecinaba. Ningún barco estadounidense ha sido secuestrado exitosamente por piratas desde principios de 1800. La última vez que los piratas lograron tal hazaña fue en 1815. En la Segunda Guerra de Berbería, los buques de guerra estadounidenses navegaron por el Mediterráneo para combatir a los infames piratas del norte de África. Pero el 8 de abril de 2009, esta racha de casi 2 siglos fue destrozada. Cuando el Maersk Alabama navegaba a solo 280 millas al sureste de Ale, Somalia, un foco de actividad pirata, la tripulación había sido advertida. No obstante, el capitán Phillips se mantuvo firme, rehusándose a ser intimidado por la amenaza, a las 7:35 ante Meridian. Lo impensable ocurrió. Los piratas abordaron. La advertencia llegó antes, entre las 6 y las 7 de la mañana. Barco acercándose a 3 puntos, a 1 milla por la popa, llegó el llamado urgente desde el puente. La alarma sonó, estridente, cuando 2 esquifes piratas surgieron en el radar. Se dirigían a gran velocidad hacia el Maersk Alabama, cortando las olas rápidamente. Mientras los botes se aproximaban, se divisaban 4 hombres en la embarcación líder, portando AK-47 y preparados para el combate. En un intento desesperado, el capitán Richard Phillips ordenó disparar bengalas como advertencia para ahuyentarlos. Este barco no es un objetivo fácil, pero los piratas no se inmutaron. El mar estaba agitado y el barco se balanceaba bajo las olas. Pero los atacantes mantuvieron su rumbo, a pesar de los chorros de agua dirigidos hacia ellos. Era evidente que no tenían intención de retroceder. A las 7:35 am, los piratas estaban en cubierta. Apenas les había llevado 5 minutos abordar, y así de simple, la tripulación del Maersk Alabama estaba atrapada. El capitán Phillips se mantuvo sereno en medio del caos, pensando rápidamente pero actuando con firmeza. Inmediatamente intentó interactuar con los piratas, ofreciéndoles agua y cigarrillos. Fue una maniobra para aliviar la tensión y ganar tiempo para desactivar la situación antes de que se saliera de control. La estrategia funcionó parcialmente. Los piratas se volvieron más calculadores que agresivos, preguntando sobre la nacionalidad de los barcos. ¿Quién está a bordo? Pero sabían que este barco estadounidense que ondeaba la bandera de Estados Unidos era un premio gordo de la lotería. Un pirata somalí llamó así a la captura de un barco occidental, ya que, según él, nadie rescataría un barco del tercer mundo. Pero los piratas somalíes que apuntaban al Maersk Alabama no esperaban quién vendría al rescate esta vez. Solo los Navy SEALs, la fuerza especial más elitista y letal del mundo, y su participación no fue un premio gordo para los piratas somalíes. Fue su perdición. Pero aún no llegamos a eso. Por ahora, el capitán Phillips intenta proteger a su tripulación llevando a los piratas a zonas vacías del barco mientras sus hombres se esconden.
Intentaba proteger a su gente y ganar tiempo para un posible rescate, pero el peligro aumentaba cada minuto. Para las 3:30 de la tarde, la situación había escalado más allá de un simple secuestro. La tripulación capturó al líder pirata, revirtiendo la situación contra sus atacantes. Lo retenían bajo cubierta como rehén, con la intención de provocar un enfrentamiento con los piratas restantes. El capitán Phillips usó sus dotes de negociación para ganar tiempo, consciente de que cada minuto transcurrido aumentaba las probabilidades de ser rescatado. A medida que pasaban las horas, los piratas se inquietaban. Para las 7 de la tarde, estaban listos para partir, pero no sin un botín. Exigieron un rescate y Phillips entregó $30,000 en efectivo de la caja fuerte del barco. Luego, vino un momento decisivo. La tripulación intentó intercambiar al líder pirata por Phillips, buscando una resolución pacífica, pero los piratas tenían otros planes. Cuando Phillips abordó el bote salvavidas, los piratas los traicionaron, sin cumplir el trato. El bote salvavidas se alejó velozmente del Maersk, Alabama, con Phillips como rehén. ¿Pero por qué estaba ganando tiempo? Por supuesto, para la Marina de los Estados Unidos verás, la tripulación del Maersk, Alabama, hizo más que esconderse, lucharon. Cuando los piratas abordaron, el ingeniero jefe Mike Perry apagó todos los sistemas del motor, dejando el barco a oscuras. Perry, armado con un cuchillo, logró capturar al líder de los piratas, Abdulwali Moussa, tras una tensa persecución por la oscura sala de máquinas. La tripulación intentó intercambiar a Moussa por su capitán, quien fue capturado por los piratas en su bote salvavidas. Aunque el secuestro rápidamente se convirtió en una situación de rehenes a gran escala, es afortunado que la Marina de los Estados Unidos ya había sido alertada. El destructor de misiles guiados United States Ship Bainbridge estaba en ruta, junto con el United States Ship Haley Burton, equipado con helicópteros y equipo de vigilancia. Los Navy SEALs también fueron llamados para manejar esta situación de rehenes de alto riesgo. En resumen, el rescate ya había comenzado. El 9 de abril, un día después del secuestro del Maersk, Alabama, el United States Ship Bainbridge llegó al barco. Cuando llegó la Marina, el capitán Phillips aún seguía cautivo de los piratas, en medio de un tenso enfrentamiento con el barco. Pero la situación cambió abruptamente cuando el capitán Phillips trató de huir la mañana del 10 de abril. Saltó por la borda para evadir a sus captores, pero su escape fue breve. Los piratas lo recapturaron rápidamente, y las esperanzas de la Marina de resolver la crisis mediante negociaciones se agotaban. Para el 11 de abril, la situación se volvía crítica, y la Marina se percató de que debía tomar acciones más contundentes. Afortunadamente, el mismo día se uniría el equipo SEA, Air, Land 6, la unidad de élite antiterrorista. Esta es la misma unidad que eliminaría al notorio Osama Bin Laden 2 años después. Pero en este fatídico día, en 2009, el equipo SEA, Air, Land 6, armado con rifles de francotirador calibre .30 y otros equipos especializados, llegó para enfrentar a los piratas somalíes. Los piratas, con escasez de suministros y combustible, aceptaron a regañadientes que la Marina remolcara su bote salvavidas. Aunque los piratas afirmaban que el amarre mantenía estable el bote salvavidas en mares turbulentos, la Marina reconoció que era ideal para un rescate. Mientras el bote salvavidas se acercaba al United States Ship Bainbridge, los piratas quedaron al alcance de los francotiradores. Los SEALs se posicionaron en la popa, con sus rifles de francotirador preparados por si era necesario actuar. En la madrugada del 11 de abril, la desesperación de los piratas aumentaba. Sin combustible, comenzaron a derivar hacia la costa somalí, esperando escapar o dificultar la intervención de la Marina. La Marina mantuvo una presencia constante y vigilante. Los piratas exigían un rescate por el regeso seguro de Philip. ¿La cantidad? $2 millones, nada pequeño. Pero, considerando que los piratas habían acumulado decenas de millones de dólares en rescates hasta este punto, no era una cifra realmente impactante. El Maersk, Alabama, fue en realidad el 6º barco en ser atacado en una sola semana. Estos piratas definitivamente tenían como objetivo hacerse millonarios, pero no iba a ser tan fácil. Para la mayoría, lo que debía ser su gran día de pago sería su último día. Apuntar un AK-47 al capitán Phillips selló su destino. ¿Esa fue la señal que necesitaban los sellos? En perfecta sincronía, 3 francotiradores dispararon al mismo tiempo desde la popa del United States Ship Bainbridge. Las 3 balas encontraron sus marcas, eliminando a los piratas en un instante. El único pirata que sobrevivió fue Moussa, el líder capturado previamente en un intercambio de rehenes fallido. Para cuando los francotiradores dispararon, ya estaba a bordo del Bainbridge, rendido y solicitando atención médica. Para el capitán Phillips, la pesadilla de 5 exhaustivos días finalmente acabó. Ileso, fue rápidamente evacuado médicamente a bordo del United States Ship Bainbridge. Los cuerpos de los 3 piratas fallecidos fueron entregados a las autoridades somalíes, y Moussa fue puesto bajo custodia. Fue encarcelado en el brig de los United States Ship Boxers,
una prisión flotante antes de ser trasladado a Estados Unidos para enfrentar juicio. El equipo legal de Moussa intentó afirmar que era menor de edad, alegando que tenía 15 o 16 años durante el secuestro, pero el tribunal falló en contra. Moussa finalmente admitió tener 18 años, por lo que el tribunal lo juzgó como adulto y lo condenó a 33 años y 9 meses en una prisión de Estados Unidos. En febrero de 2011, antes de que la historia de Moussa concluyera, el capitán Phillips narró la suya. En 2010, publicó una memoria, Un deber del capitán, ofreciendo su versión del angustioso calvario. La memoria luego se usaría como base para la película de 2013 Capitán Phillips, con Tom Hanks como protagonista. Un legado en expansión. Libro, película y ahora video viral. Esperemos lo mejor. Los dueños del Maersk Alabama en ese momento, Maersk Line, también buscaron preservar el legado, donando la lancha de fibra de vidrio de 5 toneladas con marcas de balas, donde el capitán Phillips fue retenido como rehén al Museo Nacional de la Marina Underwater Demolition Team, SEAL, en Fort Pierce, Florida. Maersk Line, una potencia en el envío, es la segunda compañía naviera de contenedores más grande del mundo. Este gigante danés opera 679 barcos que transportaron alrededor de 24 millones de TEUs solo en 2023. El Maersk Virginia, sorprendentemente, casi sufrió el mismo destino que el Maersk Alabama. Menos de 2 meses después de su secuestro, los piratas somalíes aparentemente tenían como objetivo los barcos de Maersk. Pero como dijimos, la palabra clave es casi. Veamos cómo resultó este llamado cercano. Es 22 de mayo 2009. El Maersk Virginia navega por el Golfo de Adén, otro punto infame para los piratas somalíes. El Virginia se dirige a Salalah, Omán, transportando su carga en las aguas protegidas de un corredor de seguridad. El Maersk Virginia es un barco contenedor de 4.300 unidad equivalente a 20 pies, lo que significa que transporta una gran cantidad de mercancías. Mercancías que podrían atraer a todas las multitudes equivocadas, y lo hicieron. Mientras Maersk Virginia navega bajo la luz del sol, un grupo de piratas, tras un intento fallido de secuestro en el carguero griego Mariaca, se enfocan en un barco de carga estadounidense. Los piratas dispararon armas y granadas al Mariaca. Al fallar, decidieron atacar al Virginia. La trama se complica cuando, cerca de las 10:50 de la mañana, los piratas lanzaron su asalto, pero les esperaba una desagradable sorpresa. La tripulación del Maersk Virginia envió una señal de socorro antes de que fuera demasiado tarde, y la caballería llegó rápidamente. Pero esta vez, no fue la Marina de los Estados Unidos, sino la Real Marina Canadiense la que acudió al rescate e intervino para salvar el día. El Her Majesty's Canadian Ship Winnipeg, un buque de guerra canadiense cercano, patrullaba la zona como parte de un esfuerzo internacional contra la piratería. Así que cuando llegó la llamada de socorro, el barco estaba listo. Su momento había llegado. En minutos, 3 helicópteros navales canadienses sobrevolaban la zona, buscando donde los piratas habían atacado. A pesar del tiempo corriendo, el equipo canadiense mantuvo el ritmo. Mientras los helicópteros sobrevolaban, la bravuconería de los piratas se desvaneció rápidamente. Advirtieron que su plan colapsaba velozmente. La situación empeoró cuando otro helicóptero de la Marina italiana se unió, apretando el lazo. Ante la abrumadora presencia de fuerza militar, los piratas abandonaron su intento de secuestrar el Maersk Virginia y arrojaron sus armas por la borda, esencialmente rindiéndose. Menciona una estrategia de salida rápida, pero no había concluido. Cuando los piratas dejaron su esquife, no hallaron escape. Los marineros italianos abordaron el barco pirata, asegurándolo y poniendo fin a la situación. El Maersk Virginia esquivó la bala con sus 19 tripulantes, todos estadounidenses, a salvo y en perfectas condiciones. Pero este susto no le cayó bien a todos. De vuelta en los Estados Unidos, las tensiones ya habían estado aumentando sobre cómo se estaban protegiendo los barcos estadounidenses, o más bien cómo no se estaban protegiendo. Naturalmente, el incidente alborotó plumas en Washington. Que 2 barcos estadounidenses de la misma flota fueran atacados tan de cerca encendió serias preguntas. ¿El gobierno estaba protegiendo adecuadamente sus activos? ¿El ejército de los Estados Unidos hacía lo necesario para salvaguardar una flota que transportaba carga del gobierno, especialmente en una región de tan alto riesgo? Era evidente que las órdenes básicas de desviar el curso o acelerar no bastaban cuando los piratas estaban bien armados y organizados. Elijah E. Cummings, entonces presidente del subcomité de la Cámara sobre la Guardia Costera y el Transporte Marítimo, fue directo al punto. Cuestionó la adecuación de la Directiva de Seguridad de la Guardia Costera, emitida solo unas semanas antes. ¿Por qué? Lo mejor que nuestra nación parece tener para ofrecer a nuestros marineros mercantes en este momento son instrucciones sobre los pasos que deben seguir para protegerse, preguntó, insinuando que los funcionarios de Estados Unidos estaban abandonando a los barcos estadounidenses en aguas peligrosas, lo cual fue un duro golpe para muchos.
Esas aguas estaban por volverse más peligrosas porque, en menos de un año, los piratas comenzaron a enfrentarse a los buques de guerra. Su razonamiento no era del todo claro. Quizás pensaron que enfrentar a los buques militares les daría ventaja, incluso el rescate con el que solo soñaron. Pero en abril de 2010 eligieron enfrentarse al barco de guerra equivocado. Porque al final de todo el calvario, los titulares no decían "Piratas capturan United States Ship Ashland", sino "United States Ship Ashland captura a piratas". Echemos un vistazo más de cerca a cómo este audaz movimiento de los piratas se convirtió en un desastroso error de cálculo, uno que 6 piratas apenas vivieron para lamentar. El 10 de abril 2010, el United States Ship Ashland, un barco de desembarco de la Marina de los Estados Unidos, realiza una operación rutinaria en el Golfo de Adén, a 330 millas de la costa de Djibouti, en el Golfo de Adén, un foco de piratería por años. Este incidente fue el más reciente de varios ataques. En los últimos 120 días, los piratas han estado atacando cada vez más a los barcos militares. Antes, el United States Ship Ashland, el United States Ship Nicholas, una fragata de misiles guiados, y el United States Ship Farragut, un destructor de misiles guiados, habían estado involucrados en confrontaciones similares. El destructor United States Ship McFowell había capturado a 10 piratas en una misión de rescate previa. Pronto quedó claro que enfrentarse a buques de guerra fuertemente armados no era el movimiento más inteligente del pirata en estos casos. Regresemos al United States Ship Ashland en el Golfo de Adén. Son cerca de las 5 de la mañana. El Ashland realiza su labor en estas aguas riesgosas a la hora local. Pero entonces una lancha pirata tripulada por 6 presuntos piratas avista el barco y abre fuego con armas pequeñas. Se informa que estos piratas creyeron que el Ashland sería un objetivo fácil para un rápido atraco, pensando que era solo otro barco mercante. Gran error. El Ashland, bien equipado para la defensa, no solo recibió los disparos, sino que devolvió el fuego con intensidad. 2 rondas de su Mark 38, Mod, 2 cañón de 25 milímetros y la lancha pirata estaba en llamas. Los piratas se dieron cuenta rápidamente de que habían mordido más de lo que podían masticar justo alrededor de ese momento. Fueron el blanco de un arma que atravesaba el acero como cuchillo en mantequilla. No tenían oportunidad contra la marina. La lancha pirata fue consumida por las llamas, obligando a la tripulación a abandonarla, quedando a la deriva en el mar. Un encuentro cercano, pero no para el Ashland. El peligro real ahora acechaba a los piratas. El Ashland rápidamente desplegó botes inflables para rescatar a los piratas varados. El United States Ship Ashland no sufrió daños y la tripulación salió ilesa. Una vez que los piratas estuvieron a salvo a bordo, fueron revisados a fondo, y al no tener armas en su posesión, fueron detenidos. Ya no representarían más amenazas. Los 6 piratas capturados fueron llevados de vuelta a Estados Unidos para enfrentar cargos por piratería, conspiración y otros delitos graves. El 29 de noviembre de 2010, el primer pirata fue sentenciado a 30 años de cárcel. La sentencia llegó tras la exhaustiva búsqueda de justicia de la Marina de los Estados Unidos. El abogado de la United States Ship Neil H. McBride hizo una poderosa declaración durante la sentencia. La piratería es una amenaza global en aumento, y esta sentencia prueba que Estados Unidos hará responsables a los piratas modernos en sus tribunales. Esto solo aplica a los piratas que sobreviven para enfrentar la justicia. Atacar embarcaciones estadounidenses, ya sean mercantes, escoltas militares o buques de guerra, no solo implica buscar pelea con la tripulación. Estás retando a una fuerza que actuará de ser necesario. La Marina de Estados Unidos no busca estas batallas, pero si la fuerzas, podrías no vivir para enfrentar las consecuencias. En resumen, 3 enfrentamientos dramáticos con barcos estadounidenses, cada uno demostrando cómo los piratas calcularon mal sus objetivos. ¿Crees que los piratas comprenden realmente los riesgos de estos enfrentamientos o están demasiado desesperados para que les importe con quién se meten? ¿Y qué hay de otras naciones? ¿Has oído hablar de algún barco no estadounidense que fue atacado y respondió con la misma ferocidad? Compártelos con nosotros en la sección de comentarios a continuación.